¿Sabían ustedes que cada año alrededor de 5 millones de pacientes son inmovilizados con un collar cervical y una tabla espinal rígida larga? Esto con el fin de evitar mayor daño si hay una posible lesión medular. Durante más de 30 años, la técnica, la metodología se ha enseñado en salones de clase y por servicios de emergencia. En esta actualidad, sí, es importante resaltar que el término de inmovilización ha extrapolado a lo que tiene que ver restricción de movimiento espinal, de tal manera de que la inmovilización selectiva se ha vuelto importante en estos tiempos, pero ha traído controversias en rehusarse el personal en utilizarla, ya que quizás rompe muchos criterios, muchas bases, pero la evidencia científica me dice todo lo contrario. No es necesario, ¿sí?, que un paciente con una lipotimia, con un síncope o con un trauma de mecanismo menor sea inmovilizado totalmente. De tal manera de que hoy vamos a hablar de restricción de movimiento espinal o inmovilización selectiva. Quien te habla, tu amigo Q el Roca. Así que vámonos al contexto y la práctica prehospitalaria. Muy bien, y una vez estando aquí, vamos a definir, a determinar qué es la restricción de movimiento espinal, un uso terapéutico que en la actualidad está dando beneficios grandes versus a la inmovilización general. Y ustedes dirán, Cuber, pero ¿por qué la inmovilización general? Si bien sabemos, compañeros y colegas, los que estamos activos estudiando, todavía en la actualidad se explica, ¿sí?, se enseña que todo paciente politraumatizado se debe de inmovilizar ante la sospecha de una lesión medular. Pero básicamente los números, las estadísticas nos han corroborado de que la lesión medular tiene un porcentaje un poco mínimo en cuanto a la incidencia por lesiones. De manera así de que básicamente todos esos pacientes que inmovilizamos, ¿sí?, generalizo, no tienen todos una lesión medular. Y tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, los pros y los contras del uso del collarín cervical. De esta manera vamos a tener en cuenta que entra dentro de un nuevo enfoque terapéutico el uso de lo que tiene que ver la restricción de movimiento espinal. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a colocar un collar cervical, primero es muy incómodo para el paciente, segundo limita la vía aérea en un 25%, señores. Si el paciente dura más, ¿sí?, de 30 minutos en una tabla espinal completa inmovilizado, puede generar úlceras por presión, pero tengamos en cuenta que esto se ve más a nivel intrahospitalario, ya que nuestro manejo con el paciente es en un corto periodo o breve. Al tener en cuenta esto, señores, podemos identificar entonces los criterios y las normas por las cuales vamos a trabajar. Es tanto así que se demostró que la inmovilización de la columna vertebral no es completa, de tal manera de que extrapolamos el término de inmovilización a lo que tiene que ver restricción de movimiento espinal. Pero básicamente la restricción de movimiento espinal tiene un enfoque muy práctico sobre lo que tiene que ver la inmovilización selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos unos criterios básicos, concretos, que vamos a determinar cuándo vamos a inmovilizar y cuándo no, porque básicamente vamos a retrasar maniobras que en realidad salvan vidas o lesiones anexas que tiene el paciente por preocuparnos en la región cervical. Fíjense, tenemos dos criterios muy importantes, ¿sí?, que están ahorita dando la base y que ha sido principalmente los servicios de emergencias médicas lo están implementando a nivel prehospitalario. Tiene que ver con el protocolo Nexus y con las normas canadienses. Generalmente estos estudios se hicieron para ayudar a los médicos a determinar ante una posible lesión o trauma cerrado y que se sospechara de lesión medular. Si contaba con estos criterios, se le hacían exámenes de imagenología para determinar y hacer el diagnóstico por medio de imágenes. Es importante resaltar que generalmente cuando hablamos de lo que es la inmovilización general, que es lo que se nos venía enseñando y que incluso en algunas instituciones se aplica, ¿sí?, es que paciente convulsiona, inmovilización. Paciente que tiene una pequeña caída simple, inmovilización. Paciente que tiene una lipotimia, inmovilización. Síncope, inmovilización. O sea, este ataque loco de inmovilizar a todo el mundo no es beneficioso
cuando tenemos unos criterios claros donde podemos determinar si el paciente se debe de inmovilizar o no. Es por ello que hoy vamos a conocer las normas y los criterios en cuanto al Nexus y las normas canadienses. Generalmente estas normas y estos criterios se aplicaban o se aplican en la actualidad para ayudar al médico a determinar una posible lesión medular ante un traumatismo cerrado de mecanismo importante, y básicamente si los criterios eran positivos o las normas ajustaban al paciente, generalmente se llevaba a la parte de imagenología para diagnosticar este tipo de lesiones. De esta manera se han utilizado los criterios y las normas del canadiense y del Nexus para aplicarlo en el contexto prehospitalario y decidir la inmovilización sí o no. Es allí donde entra la inmovilización selectiva y conozcamos estos criterios para determinar cuándo inmovilizar. Fíjense, si tenemos alteración del nivel de conciencia con un Glasgow menor a 14 puntos, el paciente es candidato para la inmovilización selectiva. Si el paciente está intoxicado por sustancias psicotrópicas o estupefacientes o básicamente tiene aliento etílico, el paciente debe de inmovilizarse. Si el paciente presenta lesiones distractoras, entiéndase por lesiones distractoras que el paciente tenga una fractura a nivel del fémur o a nivel de la tibia y peroné posiblemente, y es mayor el dolor del daño que tiene en la columna vertebral, ¿sí?, producto de la lesión medular, que el dolor que va a referir en el miembro inferior. Hablemos de las normas canadienses, que son unas de las que son objetivas y que están dando y aplicadas en el sistema de emergencias médicas prehospitalarias. Se divide en mecanismos de alto riesgo y bajo riesgo. Estos criterios van a definir que los altos riesgos se van a determinar cuando el paciente es mayor a 65 años de edad, cuando el paciente presenta parestesia y cuando el mecanismo es de alta energía. Son criterios de alto riesgo. Y un segundo criterio se identifica cuando el mecanismo no fue de alta energía, cuando el paciente está sentado en el pavimento o en el hospital, y cuando el dolor a nivel de la columna cervical o de la columna general es tardío. Teniendo en cuenta estos mecanismos y estos criterios, podemos determinar cuándo vamos a inmovilizar y cuándo no al paciente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es que este tipo de lesiones básicamente tiene un índice bajo, ¿ok? Bajo en cuanto a las estadísticas, hay que tener eso en cuenta. Cuando este tipo de criterios no se evidencie en el paciente, señores, este paciente básicamente necesita un traslado, ¿sí?, rápido y oportuno. Recuerden que si hay lesiones que en realidad comprometen la vida, no podemos retrasar este tipo de maniobras para aplicar la inmovilización cervical. Y yo sé, ustedes estarán diciendo, pero o sea, un movimiento brusco disecciona la médula, hace un paro cardiorrespiratorio irreversible y etc. Señores, la evidencia científica me dice todo lo contrario. Sí, es tanto así que, fíjense, no se ha demostrado un caso que por intubación endotraqueal el paciente básicamente fallezca teniendo la sospecha de una lesión medular. Y hay pacientes que generalmente han muerto, ¿no?, porque es el miedo, ¿no?, del médico o del personal de prehospitalaria que tenga una lesión medular. Ahora bien, tengamos en cuenta, sí, que es un enfoque terapéutico que está dando mucho de qué hablar, ¿sí?, y que debemos de conocerlo. Tanto así, señores, que va a ser un poco difícil, ¿no?, derribar los dogmas en cuanto a lo que tiene que ver el criterio que se está aplicando en la actualidad. Yo recomiendo que en la valoración primaria, después que expliquemos lo que es el ABC de la vida, conozcamos de lo que tiene que ver la restricción de movimiento espinal. Créanme que es un avance muy importante y va a mejorar el uso terapéutico en el paciente lesionado. Créanme que sí, señores. Dejarles claro, colegas, que la utilización de la tabla espinal larga no tiene un efecto beneficioso en el uso terapéutico. Incluso el consenso británico recomienda utilizar la tabla Scott, o la conocida como la tabla de cuchara, ¿okay?, que tiene dos partes. ¿Y esto por qué?, dirán ustedes. Recuerden que siempre se ha venido explicando o enseñando sobre lo que tiene que ver la posición del leño rodado para voltear al paciente y subirlo a la tabla. Es mucho movimiento el que tiene el paciente, y si sospechamos de la lesión medular, ¿qué creen ustedes?
Ahora, si lo hacemos con una tabla Scoop que tiene dos partes, el movimiento va a ser un poco menos y obviamente que aplique todo lo que he explicado, que es la restricción del movimiento espinal. Bueno, colegas, nuevos suscriptores y suscriptores activos, esto fue el vídeo sobre restricción de movimiento espinal, una pieza fundamental en el uso terapéutico de las lesiones ante un paciente con posible lesión medular. Déjame decirte que si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Dale ese botón rojo que está allí. Deja tu opinión en la caja de comentarios por acá en mis redes sociales, activo en Instagram y en mi página de Medicina en la Práctica en Facebook. Te más está decirte que te dejo un buen regalo en la descripción, ¿sí? Todos los enlaces referidos sobre lo que tiene que ver la restricción de movimiento espinal. Un saludo para todos aquellos suscriptores activos en el canal. Recuerda, todos los lunes vídeo nuevo. Así que esto es QL Roca en la práctica. Nos vemos.